La Facultad de Estudios Superiores Acatlán es una entidad académica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ubicada en Santa Cruz, Acatlán, en el municipio de Naucalpan, Estado de México, es uno de los espacios académico-culturales más importantes del norte del Valle de México. Con una extensión de 30 hectáreas, donde se encuentran 12 edificios con salones para tomar clases, servicio médico, edificio de posgrado, biblioteca, centro de enseñanza de idiomas, cafeterías, gimnasio, auditorios y más. Tiene como misión formar con calidad, pertinencia social y alto nivel académico profesionales, investigadores y docentes, mediante su desarrollo intelectual, social, emocional y físico. Su objetivo es beneficiar a un mayor número de estudiantes, introduciendo innovaciones educativas, impulsando la interdisciplina y la multidisciplina, vinculando la investigación y la docencia, reforzando valores como actitud crítica, propositiva, de servicio y búsqueda de la verdad. Compromiso social, libertad de cátedra, respeto, cumplimiento a la normatividad universitaria y participación democrática y ética. Pero eso no es todo. Conozcamos también el lado oscuro de la FES Acatlán. ¿No? ¿Así no? ¿Tampoco? Ándale, así, el lado oscuro. Se cree que el hado oscuro en su infancia no pudo crear relaciones afectivas con ningún otro niño de su edad. Él era una persona tímida, le daba miedo acercarse a jugar con los niños, siempre se le veía jugar solo. Montado en su triciclo, recorría los patios de esa casa. En ocasiones, y a cierta distancia, miraba a los demás niños cómo se divertían balanceándose en los columpios, o bien deslizándose por la resbaladilla instalada en el patio de la vecindad. Todos lo veían ahí, en ese rincón, como si fuera un bulto o parte de la decoración de aquella vecindad, pero nadie lo invitaba a jugar. En otras ocasiones se armaba de valor y se montaba a los juegos cuando estaban los demás. Lamentablemente su idea de tener un amigo se veía frustrada cuando aquellos infames lo dejaban jugar solo en el tobogán, mientras ellos cambiaban el juego y preferían columpiarse. En otras ocasiones le impedían el paso a los juegos, condenándolo a subirse en su triciclo y dar marcha atrás a esa idea de encontrar un compañero, un amigo en el cual compartir sonrisas. Un día, su instinto de supervivencia lo hizo rebelarse en contra de aquellos que lo excluían de los juegos. Tomó el juguete que más quería, su único amigo, el triciclo, y lo levantó con furia. Acto seguido, se abalanzó sobre esos rufianes en busca de respeto y gloria. Desde aquel día se volvió un ser asocial. No le interesa ser aceptado en un grupo, no le importa el no tener amigos. Su fiel compañera es su sombra que se proyecta a la luz del sol. Y en las noches, cuando se queda solo, siembra el terror entre los estudiantes de la FES Acatlán. No conocen su identidad, pero todos lo llaman el lado oscuro. El lado oscuro. Los que han sido sus víctimas coinciden en que viste negro, con un sombrero de ala corta, parecido al de Al Capone. Su pantalón de mezclilla oscura, una chamarra negra que pretendía ser de piel, playera con imágenes de metal, una barba de chivo, lentes oscuros que le cubrían gran parte de su cara. Su calzado eran unas botas de obrero con punta de acero. Afirman que jamás se atreverían a buscarlo para cobrar venganza, pues su presencia es abrumadora. La primera historia que se conoció sobre el lado oscuro fue aquella del vendedor de dulces. Sí, aquel que fue golpeado tras agredir a una chica que buscaba ganarse unas monedas para poder pagar sus pasajes y asistir a la escuela. Había mucha gente cuando aquel acontecimiento se presentó. El vendedor con una de sus manos tomó a la chica por el cuello y con la otra le arrebató sus dulces. Se le vio la intención de tirarlos, pero él se contuvo de hacer esa acción. Y mirando fijamente a los ojos de aquella indefensa mujer, le argumentaba que desde hacía mucho tiempo él empezó a vender en ese edificio y que nadie se iba a meter en su zona.
pues le había costado mucho hacerse de clientes y no estaba dispuesto a competir con alguien. Pero qué mejor que el testimonio del mismo chico vendedor de dulces, para que nos cuente su experiencia con el hado oscuro. Callejero, ambulante, vendedor ambulante. Un día por la nochecita, en una de las áreas verdes de la FES Zacatlán, estaba contando mi varo para saber cuánto es lo que había sacado en ese día. De repente sentí una presencia, pero pues no le di importancia, y de la nada, cuando menos lo sentí, ya estaba un tipo frente de mí y sin mediar palabra me empezó a golpear. Ya tirado sobre el piso me dijo que el único dueño de la FES era él, y al final me remató con una patada en la cabeza. Perdí el conocimiento. Días después de lo acontecido, el chico vendedor de dulces despertó en un hospital, golpeado y con heridas que lo dejaron marcado por siempre. Ahora ya no vende dulces, pues además de tener miedo por recibir otra paliza, el negocio está monopolizado por una sola familia. Amante de lo ajeno, se dejó llevar por las dulces mieles de obtener las cosas fáciles. Al principio fueron cosas pequeñas, cosas que nadie tendría en cuenta, pero como todo vicio fue creciendo de poco en poco, hasta llegar al punto de arrebatar de las manos a sus dueños carteras, celulares y hasta computadoras portátiles. Nadie sabe qué hacía con su botín al final del día. Nadie entendía su actitud. Todos se preguntaban a dónde irían a parar sus pertenencias. Quizá alguno de los barrios bajos de la ciudad o a las manos de otro estudiante de la FES. A continuación presentamos una declaración de quien fue víctima de las malas mañas de nuestro curioso personaje. Esto me sucedió hace 2 meses. Mi clase había terminado temprano y yo estaba cansada, pero tenía demasiada tarea y decidí ir al pasto a relajarme un poco y al mismo tiempo comenzar con mis deberes. Estaba recargada en un árbol con mi laptop en las piernas. En ese momento me llamó la atención alguien que se acercaba hacia mí. Era un tipo raro, un poco desalineado y estaba vestido de negro. Tuve miedo, pero pensé, ¿qué me puede pasar? Estoy dentro de la FES. Pero en eso llegó, se plantó frente a mí y me dijo, dame tu computadora. Me dio miedo, pero le dije que no. Entonces se agachó y me la arrebató. Me dijo que a él lo tenía que obedecer. Se levantó y se fue. Quienes lo vieron no dijeron nada, todos le tenían miedo. Un lugar poco transitado dentro de la FES, y más entre las 9 y 10 de la noche, son los alrededores del Teatro Javier Barros Sierra, los cuales, por su aspecto solitario y silencioso, son el ambiente ideal para aquellas personas, como el hado oscuro, lleven a cabo sus fechorías. Una víctima de este personaje cuenta qué fue lo que pasó cuando transitaba por esta área. Bueno, esto me ocurrió una noche en la que yo iba saliendo del gimnasio. Eran aproximadamente como las 9:30 y me dirigía al estacionamiento. Pero como de costumbre salí con un amigo, pero a mitad del camino él se fue por su lado y yo me seguí caminando. Conforme avanzaba sentí una sensación muy extraña y era como si alguien me estuviera observando. Me dio miedo, pero estaba solo, así que me apresuré al paso. Estaba por los talleres culturales y cuando de repente alguien me tomó del brazo y me quiso besar. Yo rápidamente, como traía una botella de agua en la mano, se la aventé al tipo en la cabeza y me eché a correr hacia el estacionamiento. Corrí lo más rápido que pude, pues el tipo de negro quedó tirado en el piso. Conforme corría, volteaba la vista para asegurarme de que él no me estuviera siguiendo, lo que no duró mucho, porque cuando estaba tratando de encontrar las llaves de mi coche, vi cómo él corría hacia mí. Estaba muy asustada. Estaba a punto de meter la llave en la cerradura para abrir la puerta cuando sentí el jalón y sin darme cuenta, pues todo pasó muy rápido, ya estaba yo en el piso y mi auto se alejaba. Es conocedor de la fama que se ha creado y eso lo llena de orgullo, pues con ello piensa que está vengando todas aquellas burlas que de niño recibió. Han sido ya demasiados los intentos de la vigilancia interna de la FES por capturarlo, pero sus esfuerzos han sido en vano, pues nunca lo han logrado. Los directivos de la facultad han escuchado las historias que hay alrededor de El Hado Oscuro, y a pesar de ya existir publicaciones en la Notifes, considera que son creaciones de lo que ellos llaman Radio Pasillo. No todos los estudiantes están seguros de su existencia, pues son escépticos del tema. Otros sufren cada día que pasa en la facultad, pues tienen temor a ser víctimas de El Hado Oscuro. Algunos lo han visto en la explanada del teatro, haciendo la sumatoria de todo lo que se robó durante el día. Lo que no todos saben, y que ahora les contaremos, es que un día, sentado en una banca frente al teatro, escuchó un ruido de alguien que se acercaba a él, pero al voltear se dio cuenta de que estaba solo. Regresó la mirada a sus ganancias,
pero frente a él se apareció una silueta borrosa que lo miraba fijamente. Enseguida apareció una segunda y después una tercera. Las 3 siluetas se acercaban a él mientras daba pasos hacia atrás, hasta tropezar y caer de espaldas. Las siluetas fueron sobre él. Hasta ahora nadie ha vuelto a verlo por la Fez. No sabemos si ese fue su fin o volverá a ser de las suyas. Lo único que sabemos es que hay algo más oscuro que el hado oscuro. patios de esa casa. En ocasiones y a cierta distancia